vez vamos a repasar el concepto de rutas y cómo agregar pequeñas restricciones a ellas. Paso número 1, verifica que tu servicio esté funcionando. Teclea la dirección que te da el servidor. Esta que ves acá. Si por alguna razón llegaras a tener esta ventana, significa que tu servidor no está activo. Para ello escribimos php artisan serve. Presionamos enter. Cabe recalcar que debes estar dentro de tu carpeta de proyecto. En mi caso, el proyecto se llama ejemplo. Actualizamos. Listo, muy bien. Ahora, fíjate en esta ruta. Esto no tiene un nombre como diagonal inicio. Únicamente es una diagonal. Esta diagonal significa que es raíz, es donde parte, que es esta ruta. Cuando llegue una petición get a raíz me va a retornar esta vista. ¿Qué es una petición get? Es cuando abrimos una página o la volvemos a recargar. Eso es una función get, el llamado. Generalmente lo usamos para búsquedas. Esto. Cada vez que presionamos enter o hacemos F5, estamos haciendo una llamada get. Cuando hacemos el login ejemplo, ahí estamos haciendo una llamada post. Generalmente. Bueno, vamos a empezar con las llamadas tipo get. Para ello vamos a crear una ruta que va a ser accedida vía get. Vamos a escribirle un nombre. Le ponemos comillas simples. Le voy a llamar contacto. Voy a crear una función anónima. Paréntesis. Abro y cierro llaves. Así quedaría. Ahora, a esta ruta, cuando el usuario escriba aquí diagonal contacto, ¿qué va a pasar? Yo le voy a, con la palabra return, retornar un mensaje. Bienvenido. Acá. Guardo cambios. Voy a probar diagonal contacto. Y aquí está, bienvenido. Muy bien, eso es una ruta, contacto. Cabe recalcar que no tuve que crear una carpeta en mi directorio para crear esto, simplemente fueron rutas. Puedo crear n cantidad de rutas acá. Vamos a crear otra ruta, de la forma de repaso. Acá. Voy a poner aquí directorio. Directorio. Le voy a poner directorio telefónico. Cuando yo voy a ponerlo en minúscula. Se recomienda siempre las rutas en minúscula. Voy a escribir directorio. Ahí está, directorio telefónico. Si por alguna razón yo me hubiese equivocado, me hubiera omitido una letra, cuando yo presione enter, esta es una de las ventajas de usar Laravel. No me estaría mostrando un directorio que no existe, no me diría página o archivo no encontrado, sino que me dice exactamente lo mismo, no se encuentra error 404, pero esta es una plantilla que ya viene preestablecida en Laravel, hace que el sitio se vea más profesional. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Algo muy importante. Vamos a hacer que acepte parámetros o que reciba parámetros. Voy a quitar este. Me voy a quedar con el de contacto. Voy a actualizar nuevamente. Le voy a poner aquí directorio para que revisemos. Ya no existe. Me voy nuevamente a contacto. Aquí está. Muy bien, bienvenido. Yo quiero que me diga bienvenido y el nombre de una persona. Para ello le voy a pasar una variable a través del método get. La va a recibir aquí. Diagonal, por ejemplo, Pepe. Ahí. Cuando yo le dé enter, quiero que me diga bienvenido Pepe. Aquí me marca error porque no conoce esta ruta, no existe. Solo existe hasta contacto, pero dice y lo demás no lo conoce, por eso marca un error. Entonces, ¿cómo agregamos el paso de parámetros, que es un parámetro? Después de la ruta le agregamos una diagonal. Aquí vamos a utilizar las llaves. Yo le voy a poner aquí un nombre de variable. Así, nombre. Y en la función voy a escribir aquí el nombre. Puede ser, se recomienda, yo recomiendo, te recomiendo que uses el mismo nombre de variable, nómbralo, parámetro de la función. Y acá. Ahora, que diga bienvenido,
dos puntos y el nombre que vayamos a colocar. Voy a escribir, por ejemplo, aquí el nombre de la variable. Esto es lo que escribo acá. Guardamos cambios y actualizo. Listo, me dice bienvenido Pepe. Aquí está. Miren qué sucede si por alguna razón yo omito o lo dejo así. Contacto. Ya me está marcando un error. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que únicamente esta ruta va a funcionar cuando se le pase el nombre de la ruta y el nombre del parámetro. Acá. Pero como no viene el nombre del parámetro, me está marcando un error. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quiero hacer una ruta dinámica o que pueda o que no pueda aceptar variables, parámetros? Por ejemplo, yo le puedo pasar Luis y funciona, pero me gustaría que yo lo deje en blanco y solo me diga bienvenido en blanco, así. Vamos a ver. Para ello se llaman parámetros opcionales. ¿Qué significa? Que puede o no recibir. ¿Cómo lo hacemos? Acá. Le coloco una llave, un signo de interrogación, perdón. Guardo cambios. Y vamos a modificar aquí. Vamos a hacerlo nula. Listo. Acá, contacto, diagonal, Pepe, nuevamente. Dice, bienvenido Pepe. Aquí está. Esto vimos que ya funciona. ¿Qué significa este signo de interrogación? Es que puede aceptar parámetros. Le voy a quitar la palabra Pepe, así. Y me dice, bienvenido. Miren, ya no fue necesario. Ya no me marcó error, que no lleve nada. Entonces, esto, aquí con la forma de comentarios, permite indicar un parámetro opcional. Ahí. Cuando yo no le paso ningún nombre, es nula, por lo tanto aquí es nulo. Cuando le pongo un nombre, acá, vamos a llamarle Laura, y listo, Laura. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí por lógica sabemos que el nombre hablamos de una persona, pero ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Dice, bienvenido 054, como que no es muy común, o no, vaya, 054 no es un nombre propio de persona. Tal vez pueda significar un ID o puede significar muchas cosas, pero no nombre de persona. Entonces, quiero decirle a mi ruta que no acepte números, únicamente letras. Para ello vamos a poner una condición. Aquí vienen las condiciones. Acá, antes del el paréntesis de cierre y la llave acá, vamos a agregar esto acá, el signo guión mayor. Esto es que va a apuntar a una función, va a acceder a un método. El método se llama where, como en base de datos. ¿Dónde? Donde el nombre, este nombre está acá. Voy a decirle aquí donde nombre. ¿Qué quiero que el nombre? Únicamente acepte letras. Perfecto. Donde nombre, aquí le pongo coma, comilla simple, abro corchetes y pongo de la A a la Z. Perdón, de la A a la Z. ¿Cuántos caracteres? Yo le voy a poner este símbolo, más. Significa que puede aceptar nombres indefinidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Voy a... Ay, perdón. Acá me está faltando algo. De la A a la Z me está marcando un error. Voy a... aquí, perdón. Vamos a ver. Aquí. El paréntesis se me duplicó. Lo voy a quitar de acá. Ahí está. Muy bien. Si les llega a pasar esto, aquí está. Se me pasó. Es después del paréntesis la condición. Vamos a ver, vamos a probar si funciona. Voy a poner aquí Manuel. Manuel, hay un error aquí, nombre. Ok, aquí pasa algo muy importante. Fíjense que yo dije que únicamente va a recibir letras de la A a la Z. Pero solo las puse en las minúsculas. Y aquí Manuel, yo coloqué una M mayúscula, por lo tanto me hice error. La voy a cambiar por minúscula. Ya me dice bienvenido Manuel. Qué bueno que pasó esto. Porque nos estamos dando cuenta que
Laravel es muy cuidadoso con el uso de mayúsculas y minúsculas. Si por alguna razón yo quisiera que acepte mayúsculas y minúsculas, voy a hacer este cambio. Acá voy a decir de la A mayúscula hasta la Z mayúscula. Y que empiece de la A minúscula hasta la Z minúscula. Así. Vuelvo nuevamente. Pruebo que Manuel funciona muy bien Manuel. Ahora voy a probar Manuel pero con la M mayúscula. Listo, muy bien. Ahora, vamos a probar números. 054. Me dice, no encontrado. O sea, esto es erróneo. ¿Por qué? Porque estoy definiendo acá que únicamente va a aceptar letras tanto mayúsculas como minúsculas. Ahora, vamos a poner una restricción aquí única a modo de ejemplo. ¿Qué pasaría si yo solo quiero recibir un nombre, específicamente un nombre? Tal vez aquí no encuadre mucho el nombre, pero podría ser como una clave alfanumérica de una cantidad de dígitos específico. Por ejemplo, yo solo quiero que acepte letras de la A a la Z, pero solo de 4 dígitos. Si acepta más de 5, error, y si acepta menos de 4, obviamente que marque error. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Escribimos las llaves y le pongo 4. Ahí. Aquí voy a inventarme, bueno, Luis es de 4, me dice bienvenido Luis. Y si yo le pongo Manuel, que ya es de 6, Manuel, me dice no se encuentra. ¿Por qué? Porque Manuel tiene 6 letras y yo le estoy diciendo que únicamente va a aceptar 4. Entonces, esta es otra restricción también. Voy a borrarla, la voy a dejar acá. Para este caso no se presta mucho, pero quería indicarlo. Aquí ahora sí, Manuel. Muy bien, aquí. Ya tenemos esto. Ahora, quiero mostrarte también cómo podemos crear rutas de igual forma, pero imaginemos que ya no voy a recibir nombres, sino números de teléfono. Y aquí sí embona muy bien el ejemplo, porque un número de teléfono, aquí en México, 10 dígitos, nada más. Voy a volver a escribir todo esto, a modo de que podamos repasar. Nuevamente, ruta, get, cuando este sea llamado de esta forma, así. Voy a escribir aquí comillas simples y aquí voy a poner el nombre de la ruta. Yo le voy a llamar teléfono. Aquí. No usen acentos, por favor, y evitemos mayúsculas como recomendación. Muy bien. Coma, la palabra function, abro y cierro llave, paréntesis, abro y cierro llaves, punto y coma al final. Ahí. Así. Ok, muy bien. Dijimos, si lo dejo así, voy a retornar aquí un mensaje. Tu número de teléfono es ahí. Nada más, así. Esta ruta sencilla, no está recibiendo ningún parámetro. Acá, contacto. Voy a poner teléfono. Listo. No me está marcando ningún error, es correcto. Voy a pasarle un parámetro y le voy a decir, como en el anterior, número. Aquí va a ser un número. Voy a hacer que no sea opcional, sino que siempre va a ser necesario que escriban un número. Si no escriben un número, va a marcar error. Por lo tanto, únicamente voy a escribir número, así. No le pongo igual a null. Acá. Tu número es, y pongo acá, número. Ahí, muy bien. Tu número es, aquí está, lo dejo así. Error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que va a recibir un parámetro. Voy a escribir un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu número de teléfono es esto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me equivoco o corto los dígitos? Nada, no pasa nada, me dice tu número es tanto. Entonces yo quiero aquí o lo otro. Yo puedo poner palabras o letras y también funciona. Esto es un error, solo quiero aceptar números. Por lo tanto, vuelvo a escribir aquí la condición where la variable se llama número, coma, y nuevamente comillas simples, los corchetes, y aquí va, ¿qué números puedo utilizar? Del 0 al 9, del 0 al 9, ok, si yo lo dejo así, 0 al 9, con un más, perdón, aquí va,
un más. Vamos a ver qué sucede con esto. Me dice error. Ok, porque ya estoy delimitando que solo va a aceptar números. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo números así, al azar? Tu número es este y es incorrecto. Dijimos que únicamente 10. Para ello, voy a quitar el signo más y voy a colocar las llaves. Voy a ponerle 10. Guardo cambios y actualizo. Me dice error. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Si yo me equivoco y pusiera 9, error. Si yo me equivoco y pongo uno de más, error. De esta forma vimos cómo crear rutas vía get y el paso de parámetro. ¿Y cómo vamos a mostrarlo? Creo que aquí voy a corregir 10. Listo, aquí está. Muy bien. Y ya por último, ya para terminar, vamos a crear otra ruta. Nuevamente, el nombre de la ruta. Le voy a poner aquí mejor información. Va a recibir una variable, un parámetro. Únicamente va a ser una letra. Sexo, si es hombre o mujer. O sea, M o F. Aquí nada más, así. Coma, function. Abrimos paréntesis, cerramos. Abrimos llaves, punto y coma. Los acomodo. Muy bien, aquí está. Esta variable no va a ser opcional, por lo tanto le pongo acá sexo. Muy bien. Retorno aquí. Return. Tu sexo es. Y lo que venga la variable sexo aquí. Ahí. Vamos a probar. Ya no se llama teléfono la ruta. Información. Aquí me marca error. ¿Por qué? Porque dice que está esperando aquí. Le voy a poner aquí M. Tu sexo es masculino. O sea, M nada más. Pero puede ser que alguien se equivoque y le ponga MS. Entonces esto ya es error. O puede ser que alguien le ponga números nuevamente. Y también esto no debe ser. Por lo tanto, vamos a poner una condición aquí nuevamente. Where. ¿Cómo se llama la variable sexo? Únicamente quiero que acepte las letras. Vamos a colocar solo mayúsculas. Masculino, femenino. Y 1, nada más. O escribes masculino o escribes femenino. Muy bien. Probamos acá. Error. 1, 2, 3 no es. Si yo escribo, por ejemplo, M, error. Voy a escribir M mayúscula. Tu sexo es masculino. Voy a escribir F minúscula. Error. Voy a escribir F mayúscula. Ahí está. Tu sexo es F de femenino. Entonces ya vimos aquí cómo podemos delimitar esta parte. Pero se escucha algo cortante la F, o sea, quizá no tenga mucho sentido. Vamos a hacer uso de una pequeña condición, que no debe ir aquí una condición, pero únicamente a modo de prueba te la voy a mostrar. Si la variable sexo es igual a F, acá dice que vamos a retornar tu sexo es, aquí voy a poner masculino, punto y coma. Else, caso que no fuese masculino, tu sexo es femenino. Muy bien, voy a quitar esta ahí. Y tengo una condición. Vamos a ver si funciona. Probamos nuevamente con letras que no son. Me marca error. A ver si me voy directamente con la... Perdón, aquí hay un error en mi consulta. Aquí tiene que ser la M mayúscula. Muy bien. Le pongo M. Tu sexo es masculino.
Le pongo la letra F, tu sexo es femenino. Entonces ya pudimos hacer una pequeña comprobación. Hasta acá es la clase del día de hoy y te invito a que repases estos ejercicios. Hasta luego.